Bienvenidos y bienvenidas a Bajo un mismo techo, un programa para conversar sobre cómo construimos un país donde todos tengan un lugar para vivir. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Estamos aquí en nuestra edición especial del podcast Bajo un mismo techo, un podcast producido por Un Techo para Chile para poder hablar de este país que queremos construir donde nadie queda atrás. Hoy nos acompañan en este segundo bloque, esta es la edición especial que estamos haciendo desde el encuentro 3xI, mucho más que no tener, un encuentro para hablar de pobreza. Y nos acompaña Leonardo Moreno, el director de Cerro Navia Joven, y Paloma del Villar, directora del Observatorio de la Niñez de la Fundación Colunga. Muy bienvenidos los dos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta es una conversación bastante libre y queremos aprovechar que justamente el tema que nos convoca hoy es el tema del que se trata nuestro podcast. La pobreza. Nosotros, Techo, trabajamos por la pobreza habitacional específicamente para que todos y todas las personas tengan un lugar donde vivir. Pero la pobreza sabemos que es algo mucho más amplio que eso y sabemos también que la vivienda es una de las dimensiones, pero que puede ser quizá una de las más determinantes. De hecho, la última medición de la encuesta CACEN muestra que la dimensión de las redes, pese a que es la que menos pondera para que una persona esté en situación de pobreza, cuando hablamos de pobreza multidimensional, es la que más afecta para que una familia caiga en pobreza en nuestro país, y la segunda es la vivienda. Y nosotros entendemos que la vivienda es habilitante también para otros derechos y que es un elemento fundamental para que una familia pueda desarrollar un proyecto de vida. Desde sus propias acciones y desde lo que están cada uno dedicándose el día de hoy, en niñez, en Cerro Navia, ¿qué es lo que están viendo ustedes en el Chile del 2026? ¿Quiénes son esas personas que están quedando atrás? ¿Y cuál es la dimensión de la pobreza quizás que le pega más fuerte en cada uno de los lugares donde están ustedes para que una familia hoy caiga en situación de pobreza? Partimos con Paloma. Súper. Bueno, muchas gracias por la invitación. Además de estar en el Observatorio Niñez de Fundación Colunga, también soy extecho, así que trabajé muchos años compartiendo misión acá con ustedes. De la casa. De la casa, sí. Y lo que nosotros observamos, ¿cierto?, desde Fundación Colunga, es que en Chile la pobreza hoy día tiene cara de niño y de niña, ¿ya? Cuando nosotros vemos los datos de la encuesta CACEN, lo que nos dicen es que la población infantil que vive en situación de pobreza es un 25%. O sea, hoy día 1 de cada 4 niños en Chile vive en pobreza. Si lo vemos por otros tramos etarios, es el tramo etario con mayor prevalencia de la pobreza. Y lo que es complejo es que hoy día sabemos, ¿cierto?, desde la evidencia científica acumulada, que vivir pobreza en la niñez no es una condición en el presente, sino que es una barrera muy grande para lo que hemos estado hablando acá, que es desarrollar las oportunidades que nos van a permitir ser adultos, ¿cierto?, libres, que podamos concretar nuestros proyectos de vida, y esa es una de nuestras mayores preocupaciones. Y para cerrar, quizás, conectándolo con el tema habitacional, los niños también están sobrerepresentados en las viviendas hacinadas en Chile. Ha crecido también la población de niñas y niños viviendo en campamento, entonces que es la cara como más cruda de esa pobreza, es mayor que lo nacional. Y además, los estudios más recientes de evidencia en Chile lo que nos muestran es que vivir hacinamiento en la primera infancia es un determinante fundamental del desarrollo infantil. ¿Qué quiere decir eso? De la capacidad que tienen los niños de ir adquiriendo esas habilidades que necesitan para justamente poder explotar todas sus oportunidades. Entonces es un tema urgente, es una urgencia en Chile poder atender a esta población con todos los derechos en el fondo que los niños tienen por ser niños. Es sin duda un tema urgente. Y ahí aprovecho de agregar la pregunta. ¿Ustedes creen que al principio, en este encuentro, vuelvo a contextualizar que nos encontramos aquí en el encuentro 3xI, mucho más que no tener, para hablar sobre pobreza, donde como Techo hemos sido parte del grupo motor, y lo que veíamos al inicio es que en una actividad, en el fondo, se busca acuerdo, ¿cierto? Y las personas dicen quiénes están de acuerdo con la siguiente afirmación y se empiezan a levantar. Esa fue la actividad que tuvimos al inicio del encuentro y al parecer había mucho acuerdo sobre el diagnóstico. O sea, todos estamos de acuerdo en que hay pobreza en Chile todavía, que en el Chile del 2026 hay familias que están quedando atrás. De hecho,
con la última medición de la pobreza sabemos que hay familias en pobreza severa, que es cuando uno cruza la multidimensional con la pobreza por ingreso, y que es urgente de resolver, y que no es solamente el Estado, pero que tiene un rol fundamental. Todo eso estamos de acuerdo en el diagnóstico, pero pareciera ser que todavía no logramos impulsar que esto se aborde debidamente. ¿Qué es lo que ves ahí también? Yo primero quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con Paloma, porque finalmente el tema de infancia es un tema central en todo esto. A mí me parece que, y en esto a lo mejor puedo ser un poco más, puedo sonar un poco más crítico o ácido. Si estamos todos de acuerdo, ¿por qué no lo hemos resuelto? Entonces yo creo que esto tiene que ver fundamentalmente con los modelos de desarrollo que estamos implementando para precisamente que cada persona, cada familia, cada comunidad tenga un mejor bienestar. Y yo creo que hay cuestiones en las cuales no estamos de acuerdo, ¿ya? Por ejemplo, hoy día todos nos paramos porque dijimos que claramente el empleo podía resolver de manera importante la pobreza. Pero el empleo no es lo único. Cuando tú vas sobre todo en temas de... Claro, pero también todos nos paramos cuando dijeron de nuevo que basta el empleo. Creo que fue el crecimiento. No me acuerdo si fue el empleo, pero sí el crecimiento. Claramente no basta el empleo. Entonces, lo que quiero plantear con esto es que cuando tú vas se puso mucho tiempo de moda hablar de que la educación era el vehículo para salir de la pobreza. Yo creo que finalmente la pobreza es totalmente multidimensional. Tiene demasiadas dimensiones, tenemos que hacernos cargo de todo. Y cuando digo esto de la diferencia es hacernos cargo como personas, como familias y como comunidad. Yo creo que hemos fallado en parte importante y ustedes en Techo creo que hacen una labor muy encomiable respecto al tema de trabajar en comunidad. ¿Ya? Los mismos espacios, ambientes, cuando uno habla de pobreza habla de necesidades básicas insatisfechas, pero también habla de estas oportunidades que nunca son personales. La oportunidad o lo que se denomina la estructura de oportunidades las pone la sociedad, el Estado, la sociedad civil, la empresa. Las personas pueden hacer un esfuerzo o no, pero finalmente requiere de esas oportunidades. Yo creo que ahí nos falta todavía poder llegar a acuerdos sobre algunas cuestiones que son centrales. ¿Qué es lo que permite más empleo? ¿Qué tipo de empleo? Hay mucha gente que trabaja y eso también nos pusimos todos de pie. Hay gente que trabaja pero que no logra superar la pobreza con su tipo de trabajo, digamos. Entonces aquí estamos frente a una serie de elementos que creo que hay que mirarlos en su conjunto. Particularmente en el caso de ustedes, es como cuando Techo habla de vivienda, pero yo sé perfectamente bien que Techo no está solamente hablando de vivienda, también está hablando de barrio, ¿ya? Porque tienes que mirarlo en un entorno que permita precisamente que las personas puedan desplegar sus capacidades. Claro. ¿Cuánto pesa también como el tejido social? Exactamente. En eso, sí, porque además lo que vemos nosotros en los campamentos es que son, como tú decías, la pobreza tiene rostro de niños, de niñez, pero también de mujer. Y nosotros vemos que las madres, jefas de hogar en campamento, tienen que conciliar tareas muy complejas, porque en el fondo tienen que traer el ingreso familiar, los cuidados, y por otro lado también muchas veces tienen que generar este tejido social en el campamento para poder acceder a una solución habitacional o para poder organizarse para obtener cualquier beneficio o cualquier mejora. Y ahí yo me quedo un poco con lo que decía Leo, porque efectivamente esto tiene que ver con el modelo de desarrollo. O sea, nosotros hoy día estamos en una sociedad que hace muy difícil criar y estar en una situación material en el fondo digna. En lo que hablamos hoy día del empleo, o sea, muchas de esas madres con niños que viven en situación de pobreza trabajan. Lo que pasa es que la estructura, cómo se distribuye la jornada laboral, cómo se distribuyen las cargas, ¿cierto?, hace que el trabajo no pueda ser un trabajo quizás formal o que el trabajo en el fondo no alcanza para alimentar a tres bocas. Entonces la pobreza muchas veces no tiene que ver solamente con el empleo, tiene que ver con esta estructura de cómo organizamos, cuánto es un sueldo necesario, cómo garantizamos los derechos a condiciones mínimas. Y ahí, por eso es un tema multidimensional, porque no se soluciona solo con el empleo. Muchas familias pueden tener el empleo, pero van a necesitar otros apoyos. Y en eso no nos hemos puesto de acuerdo como sociedad. Yo concuerdo de cuál es la urgencia de esto. Porque si realmente hubiera un consenso en que esto es urgente, estaríamos atacándolo con distintas medidas. Con medidas para fortalecer el ingreso, para fortalecer el empleo, para que las viviendas sean dignas, con una mayor premura y una mayor urgencia, y eso no es algo que estemos mirando hoy día, ni se debate en la opinión pública. No. Y bueno, en el primer capítulo del podcast nosotros hablamos sobre la cuenta pública y sobre que este gobierno, todos sabíamos, tenía la bandera de poder abordar tres emergencias, la emergencia de seguridad, la emergencia económica y por otro lado se hablaba de la emergencia social. ¿Cómo han visto ustedes esa agenda? ¿Esa agenda es suficiente, está bien dirigida para poder abordar la dimensión social de esta llamada de emergencia por el gobierno y
Y si no se está haciendo así, ¿cuáles son las claves que ustedes creen que hay que destrabar de manera urgente o inmediata para poder impulsarlo? Voy a ir un poco más atrás. Yo creo que los gobiernos en general, y este en particular, carecen muchas veces de una verdadera y genuina intención de diálogo. Yo creo que la única manera en que podamos avanzar en todas estas materias tiene que ver mucho con el diálogo, mucho con escuchar a las propias comunidades. Yo creo que en temas de seguridad, para mí el tema de la seguridad no es solamente un tema de números y delincuencia. La seguridad atenta gravemente contra el bienestar de las personas que están en situación de pobreza, particularmente en contra de ella, pero también atenta en contra de la democracia, contra todo lo que significa la convivencia en la sociedad. Yo creo que nos hacen falta más espacios, a lo mejor como este, en el cual vienen algunos políticos, pero en definitiva quienes toman las decisiones, el Poder Ejecutivo, me acabas de preguntar por el gobierno, hacer un esfuerzo de abrir más espacios precisamente para que estas cuestiones se puedan debatir, y yo creo que esto tiene mucho que ver con una cuestión que todos los gobiernos, a mi juicio, han estado tremendamente al debe, que tiene que ver con la participación social. Una cosa es que uno haga, perdón la expresión, pero un paripé de participación. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper concreto, las famosas consultas indígenas que tú tienes que hacer cuando se está afectando, ¿no es cierto?, territorio, personas de pueblos originarios. No basta con que se haga una consulta, ojalá que aquello que se señale sea tomado en cuenta en las decisiones que se toman posteriormente, que sea vinculante. Lo mismo pasa con los COSOC. Hay una serie de elementos en los cuales, si lográramos que la gente participe mucho más, acercaríamos una brecha que existe y que se ha estudiado mucho, particularmente por el PNUD desde el año pasado, que tiene que ver con esta gobernabilidad democrática de papel y cómo en la práctica funciona. Yo creo que hay que acortar esa brecha, y por ahí pasa una responsabilidad, por cierto, del gobierno, pero también de todos nosotros. Yo creo que la sociedad tenemos que abrir espacios de diálogo donde podamos llegar a acuerdos, y lo que me parece más importante de todo, podamos vivir con los desacuerdos. Y en el tema de pobreza, con lo urgente que es, si es tan urgente, bueno, ¿por qué no logramos entonces avanzar en esa línea? Yo creo que por ahí creo que va una cierta clave. Y lo último que quiero decir, y con esto me callo, es que los 3,5 millones de personas que están en situación de pobreza no son siempre las mismas. Por los fenómenos de vulnerabilidad que tenemos, no es estático. Si fuera estático sería mucho más fácil. Claro. Pero claro, como esto va variando, tenemos que apuntar precisamente a un segmento mucho mayor, que tiene que ver con la vulnerabilidad, con esa imposibilidad de hacerle frente a ciertos shocks, a ciertos siniestros, y que en definitiva llevan a las familias a caer también en pobreza. Tenemos que mirar una situación mucho más global. Y ahí, claro, por cierto, entran temas tan complejos como el ingreso, etcétera, etcétera. Muchas gracias. ¿Paloma? Sí, yo quizá agregar que cuando hay una emergencia, uno toma medidas, ¿cierto? Y yo creo que en términos como de esta emergencia social, no hemos visto muchas medidas que apunten hoy día, que uno diga, bueno, este gobierno se comprometió con esta hoja de ruta, ¿cierto?, para paliar la situación de pobreza, que además la CACEN de 2024 nos deja con una visión mucho más realista y mucho más dramática de lo que era la situación. Nosotros hemos visto, al menos en temas de niñez, hemos visto recortes que afectan directamente a programas de los que se benefician niñas y niños, pero además hemos visto, ¿cierto?, una situación económica muy complicada que tiene que ver con lo que está pasando afuera, que el costo de la vida ha subido para la familia y que no hemos visto medidas que efectivamente se dirijan a paliar esa realidad. Vimos, claro, un anuncio de un bono de 30.000 pesos una sola vez que se está discutiendo hoy día, ¿cierto? Pero eso claramente no es suficiente. Entonces, como conversábamos antes, tratar la emergencia social como una emergencia creo que implica generar más consensos de qué medidas estamos todos de acuerdo que son urgentes y que hay que empujar con mucha fuerza para que esto sea rápido, para que esto también sea rápido y permanente en el tiempo. Y creo que ahí falta un poco en el fondo que el gobierno se siga instalando y que vaya mostrando esa hoja de ruta de cómo va a enfrentar esa emergencia social. Perfecto, bueno, muchos desafíos tenemos para adelante. Esta es una edición más cortita del podcast, en otro momento podemos conversar más largo, pero les quiero agradecer. Yo creo que no solamente son más de 3 millones de familias que están en situación de pobreza, sino que además tenemos tantas familias en nuestro país que están en situación de fragilidad a la pobreza, o sea que por una enfermedad o por una pérdida de empleo pueden caer rápidamente en una situación de pobreza. Entonces es urgente atender esta problemática y como ustedes decían, ambos lo
lo mencionaron. Para eso es justamente este espacio, el espacio del 3xI y también este podcast donde buscamos abrir el diálogo. Así que muchas gracias por participar y los seguimos esperando en el próximo capítulo de Bajo un mismo techo.